¿Cómo va? Bueno, quería, adelanté en realidad la clase de mañana, la que debería subirles mañana martes a hoy, lunes 15 de junio, un poco por aprovechar la excusa del feriado, ¿sí? Hoy es feriado porque recordamos el paso a la inmortalidad de Güemes, ¿sí? De Martín Miguel Juan de Mata, Güemes Montero de Goyechea y La Corte. Ese es el nombre completo. Y un poco les quería hacer referencia a ese nombre para dar cuenta de la pertenencia de Güemes a la élite blanca salteña, ¿sí? Desde su origen. Entonces, un poco quería usar la excusa de Güemes, porque nosotros, la última vez que yo le subí un videíto en la última clase que armé, estuvimos trabajando con la primera mitad, mejor dicho, con la primera parte de la Guerra de la Independencia. Güemes es protagonista en las dos, pero ya vamos a ver que en cada una va a ocupar un rol diferente, ¿sí? Güemes, como les decía, pertenece a la élite, es hijo de un español, de un peninsular y una criolla perteneciente a una eh, familia tradicional salteña, ¿sí? Nace a fines del siglo XVIII, con 14 años empieza su eh, carrera militar, de parte de su padre va a tener las dos tradiciones, militar y también dedicada a la administración, a la contabilidad y al funcionariado. Eh, y como les decía, empieza muy joven la carrera militar y con solo 21 años va a participar de la reconquista de Buenos Aires en la primera invasión inglesa. Va a ser bastante fundamental y además va a participar de un hecho así muy particular, que es que toma una embarcación, un buque inglés con una tropilla de la caballería, aprovechando una bajante del río, el buque Justin. Entonces, a partir de ahí, su carrera militar va a ser profusa. Vamos a empezar a verlo en la Guerra de la Independencia muy tempranamente. La primera batalla de la Guerra de la Independencia, yo tengo aquí el mapa, voy a intentar acercarme y después en todo caso les muestro. Yo marqué aquí en la zona de Potosí, ¿sí? Allí es donde tiene lugar, allí en la zona de Cotagaitas, donde tiene lugar la primera batalla de la larga guerra de la independencia y va a ser una victoria para los españoles. Y ahí ya Güemes está a cargo de un regimiento de la primera junta la junta lo va a llamar un regimiento de campesinos, de gauchos, porque la característica de Güemes es esa, la guerra gaucha, y lo van a denominar un regimiento de observación y de apoyo, justamente porque como está compuesto en su mayoría por gauchos del lugar y por lo tanto conocen, ¿sí? Son vaqueanos, conocen muy bien la zona, lo que hacen es eso, es eh, eh, rastrear el lugar, llegar antes que el regimiento que incluye porteños, ¿sí? Eso, aprovechar su conocimiento del terreno. Y además, bueno, también en la denominación tiene que ver con esto de un regimiento de observación y de apoyo, como no darles protagonismo en, en la batalla. Lo que va a suceder es 10 días después de Cotagaita, fines de 1810, ¿sí? Cotagaita es en octubre, y el 7 de noviembre es la guerra de Suipacha, la batalla de Suipacha, perdón, la segunda batalla de
la guerra de la independencia, y es un triunfo patriota. Y es un triunfo en parte porque Güemes y su regimiento funcionan un poco como señuelo en las zonas de quebradas, atraen a los realistas y el ejército patriota cae sobre ellos y finalmente triunfa. Después de eso, por ejemplo, la historia oficial, acá empiezan, ¿no?, las distorsiones, porque la historia oficial dice que Güemes tenía una vida licenciosa, que vivía con una mujer casada y que por eso pierde su lugar en el ejército del norte. En realidad lo que ocurre es que Güemes instiga al jefe del Estado Mayor, al jefe del ejército del norte, a aprovechar la situación post-Suipacha, y la propuesta de Güemes es correr a los españoles hasta la zona del lago Titicaca, ¿sí? Entonces él lo que dice es que había que aprovechar ese momento tras haber triunfado, ¿sí? Además insta a pasar a degüello a los derrotados, cosa que no se hace, y perseguir a los realistas derrotados hasta esta zona, y que eso iba a permitir, ¿sí?, controlar esta región del Alto Perú. Cosa que si efectivamente hubiera sucedido, es medio complicado hacer historia contrafáctica, ¿no? Decir qué hubiera pasado sí, pero probablemente si la Junta de Gobierno y Buenos Aires hubiera apoyado, y Castelli hubiera apoyado esa idea de Güemes de perseguir a los españoles, aprovechar, digamos, el momento del triunfo y no darle una tregua, el control sobre el Alto Perú se hubiera ganado mucho antes y se hubiera acelerado mucho el proceso de la guerra de la independencia. No se olviden que finalmente todo el proyecto continental, ¿sí?, del cruce de los Andes, de San Martín y todo ese proceso tan largo, termina siendo un poco consecuencia de que este foco realista en el Alto Perú no se podía controlar. De hecho, inmediatamente, pocos días después del triunfo de Suipacha, el triunfo de Suipacha es en noviembre del año 10, ¿sí?, y los primeros días del año 11 es la gran derrota de Huaki, que hace retroceder, como les había contado la otra vez, a todo el ejército del norte, y de hecho es lo que termina determinando que Castelli sea reemplazado por Belgrano, porque Belgrano en el año 10 había encabezado la campaña al Paraguay, y como les había ya comentado, no había sido exitosa en lo militar, pero sí en lo político. Probablemente lo que equilibró un poco la cuestión es que después del desastre de Huaki, cuando se empieza a caer la posibilidad de avanzar sobre el norte, es el triunfo de las piedras de Artigas, y eso permite controlar el tercer foco realista, que era la banda oriental. Pero yo les decía, Suipacha, el triunfo de Suipacha es a fines del año 10, ¿sí?, en noviembre. En diciembre va a ser el reemplazo de la primera junta por la Junta Grande. Y ese es un poco el triunfo de los saavedristas y de la corriente conservadora y moderada. Por eso también un poco Castelli, a pesar de ser un revolucionario, siempre ocupó más un lugar de negociador, y por eso no se avanzó hacia el norte, porque ya la balanza empezaba a equilibrarse a favor de los sectores moderados, y sobre todo a favor de la postura porteña, que era garantizar la libertad, digamos, del puerto y de la ciudad. Y bueno, si el resto del territorio se lograba mantener unificado y se lograba consolidar allí el proyecto revolucionario, bien, y si no, bueno, se podía negociar.
Entonces, les decía, a fines del 10 es el reemplazo, toma el poder la Junta Grande, esa Junta Grande que va a gobernar hasta septiembre del 11, va a ser conservadora, de hecho va a terminar cambiando el nombre como esa junta que representa o que gobierna en nombre de Fernando VII, ¿sí? Y después viene el periodo de los triunviratos, ¿sí? Desde septiembre del 11 gobierna el primer triunvirato, ¿sí? Y para el segundo triunvirato, lo que también habíamos avanzado la otra vez, va a ser fundamental la figura de San Martín, ¿sí? San Martín llega en 1812, ¿sí? A principios de 1812, un año después va a ser la batalla de San Lorenzo e inmediatamente después va a presionar a ese primer triunvirato que también sostenía esta política de moderación y no apoyaba los frentes, no lo apoyaba Artigas en Uruguay. De hecho, la figura que va a pivotear entre la banda oriental y el norte, que por lo tanto va a interactuar y va a moderar a Artigas y también va a interactuar y va a moderar al propio Güemes, va a ser el mismo enviado de Buenos Aires, Rondó, ¿sí? Que después va a ser director supremo. Y como les decía, yo ya les había hablado en la clase anterior de que actuó en el momento de la elección de los representantes, de los diputados de la banda oriental para la asamblea del año 13, y también va a ser quien, digamos, mantenga separado de la oficialidad del del ejército del norte al propio Güemes, que Güemes no va a estar en la oficialidad del ejército del norte, no va a ser parte del ejército formal, pero va a mantener su regimiento de gauchos y va a ser importantísimo, va a repeler 6 intentos de invasión, ¿sí? de llegada de los españoles a la intendencia de Salta del Tucumán, ¿sí? Que es el territorio, es la patria de Güemes, ¿no? La otra vez hablamos un poco del tema de la noción de patria para la época. Bueno, la patria es eso, la patria chica, el pequeño territorio. Entonces yo les decía, para esta época, durante el primer triunvirato, se frena un poco el proceso revolucionario, por eso Güemes está fuera, por eso San Martín insta a que el primer triunvirato sea reemplazado por otro, que va a alentar un poco más el proceso revolucionario, y de hecho en 1814 San Martín va a pasar a ser gobernador de Cuyo, ¿sí? Para empezar el proyecto de el plan continental, del cruce, primero el cruce de la cordillera para sofocar el foco realista en Chile y después por la vía marítima llegar al Alto Perú y sofocar ahí el foco alto peruano de los realistas. Y entonces, bueno, San Martín gobierna Cuyo, más allá de que San Martín esté allí en Cuyo específicamente para este plan, va a desarrollar un montón de políticas muy importantes para la zona cuyana, como los incentivos a la industria vitivinícola, ¿sí? O sea, San Martín no va a ser solo un militar, es esencialmente un político, especialmente allí en el momento de ocupar la gobernación. Y lo va a hacer en todo este momento. Y acá vamos a hablar de una alianza muy importante entre San Martín y Güemes. Yo les decía, durante todo el periodo del primer triunvirato, Güemes ocupa un lugar no oficial, pero tampoco marginal, porque es protagonista de la guerra de la independencia. La primera etapa que nosotros
que venimos trabajando, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Dividimos la guerra de la independencia entre 1810 y 1815, y 1815 es un poco el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque es el momento de la restauración monárquica en España y en toda Europa, ¿sí? Termina el proceso de la Revolución Francesa, vuelve la monarquía también a la propia Francia, ¿sí? Y entonces es el momento en el que España puede dedicarle otro interés a sus colonias americanas. De hecho, si nosotros miramos, es un poco antigua la mirada de hacer foco en las batallas de la independencia, pero sirve para ilustrar, porque hay casi 180 batallas desde 1810 hasta 1824, hasta Ayacucho, ¿sí? Aquí la última batalla en la que se finalizó el proceso, y 80 son en el primer periodo, y la mayoría, 100, son después de 1815. ¿Y acá qué pasa? ¿Por qué marco el 15? Porque en el 15 Güemes se transforma en gobernador de Salta. Su hermano, volvemos a la cuestión de su pertenencia a la élite, su hermano era funcionario del Cabildo salteño y es un poco el que instiga para, a pesar de que Buenos Aires no lo quería, bueno, la figura de Güemes como militar conteniendo ahí la invasión española era indiscutible, y se va a terminar transformando en gobernador en 1815. Y yo les decía que acá hay una alianza importante porque San Martín va a apoyar la gobernación de Güemes. De hecho, San Martín va a escribir muchas cartas y misivas valorando mucho la actuación de Güemes y su guerra gaucha. Y Güemes va a ser uno de los que va a sostener el Congreso de Tucumán en 1816, hecho fundamental de la segunda etapa de la guerra revolucionaria, y va a ser San Martín quien va a instigar a este congreso que, más allá de las discusiones políticas alrededor de qué tipo de constitución y qué tipo de gobierno se iba a dar el exterritorio del Virreinato del Río de la Plata, San Martín exige la declaración de la independencia, porque sin esa declaración no tenía sentido todo el proyecto que le estaba desarrollando, ¿sí? Y entre el 17 y el 20, los últimos 3 años de la segunda etapa de la guerra revolucionaria, es el gran momento del protagonismo a San Martín, porque es el cruce, las victorias, ¿sí? Más allá de la derrota de Cancha Rayada, las importantes victorias en, en Chile, y después la llegada a Perú, ¿sí? Y las batallas finales para finalmente controlar Lima, ¿sí? Una vez que en 1819 San Martín logre acceder al poder en Lima, va a tener un título como protector del Perú, título al que va a renunciar, ¿sí? Para después reunirse en Guayaquil con Bolívar, ¿sí? Dejar a cargo de Bolívar el resto de los focos revolucionarios, de la lucha contra los focos realistas que quedaban, y va a ser, ¿sí? Bolívar, Sucre, van a ser los que van a terminar la guerra. Así como yo les decía, San Martín finalmente deja
su cargo, después de reunir en Lima, después de reunirse con Bolívar, ya emprende el exilio por algo muy evidente, que es que él ya se había dado cuenta en todos los fracasos de la Asamblea del año 13, ¿sí? Del Congreso que finalmente se traslada a Tucumán, en donde él tiene que exigir la independencia. Ya se había dado cuenta que había una disputa en cada lugar de la región, al interior de las élites, muy difícil de saldar, ¿sí? De hecho, ahí vamos a volver a la cuestión Güemes. Güemes es elegido gobernador de Salta en 1815 y va a ser reelegido en 1818, ¿sí? Y va a ser asesinado por los españoles en 1821, pero a instancias de la traición de la propia élite. Yo les vengo diciendo desde el principio que Güemes era parte de la élite salteña, pero Güemes en buena medida financia, especialmente a partir de que es nombrado gobernador, financia la guerra gaucha con empréstitos forzosos a la élite salteña. El, el partido, podríamos decir, el partido político, aunque no tiene las características de un partido político moderno, pero el partido que va a liderar Güemes va a ser la Patria Vieja, y un sector de la élite va a formar la Patria Nueva, ¿sí? Y van a ser ellos quienes empiecen primero a intentar derrocar a Güemes y finalmente a traicionarlo. Y es así que Güemes muere el 17 de junio, pero es herido el 7 de junio, 10 días antes. Él después escapa desde Salta a su campamento de Chamical, donde finalmente muere, pero el 7 de junio es herido por las tropas españolas que toman la ciudad de Salta, ¿sí? Y como yo les decía, bueno, muere finalmente 10 días después, pero el ejército, su regimiento de gauchos se reorganiza y termina recuperando la ciudad de Salta. En 1821, pocos meses son los que logran los españoles ocupar, ¿sí? Salta. Entonces, para cerrar un poco la segunda etapa de la revolución, de la guerra revolucionaria y las cosas que nos interesan. Socialmente lo que más nos interesa es esto de que empiezan a aparecer las disputas al interior de la élite. Yo le decía recién, San Martín cruza la cordillera, logra la victoria sobre el foco realista en Chile y va a Perú y queda allí gobernando, ¿sí? O'Higgins y parte de la élite de Santiago y de Valparaíso, y van ahí a conformar, ¿sí? Este nuevo territorio independiente de lo que antes era la gobernación de Chile, ¿sí? Lo mismo va a pasar después en Lima, ¿sí? Y empieza a dibujarse al interior de las élites tanto lo que venimos viendo para el proceso del Río de la Plata, de lo que hoy es Argentina, como después en Chile y como después en Perú, en la confederación que va a incluir el territorio actual de Perú y Bolivia, y después va a independizarse en 1825 Bolivia. Van a aparecer al interior de esas élites disputas alrededor de qué modelo político y económico va a ser el que va a instalarse en esos nuevos territorios independientes. Entonces, lo que va a suceder justamente en 1820, cuando la
la guerra de la independencia termine es que en este territorio, ¿sí? De la actual Argentina, nosotros habíamos visto que a partir de la asamblea del año 13 y especialmente en el Congreso de Tucumán, y después va a quedar en esos momentos en los que gobiernan esos poderes legislativos empiezan a transformarse en eso, en poderes legislativos, y aparece el director supremo, el directorio, como la figura del ejecutivo. Y a medida que avance el proceso va a transformarse cada vez más en una figura del estilo presidencialista, ¿sí? Inclusive en 1819 va a haber un intento de constitución centralista, unitaria, ¿sí? Y el directorio va a ir ganando cada vez más terreno hasta que finalmente en 1820, en la primera batalla de Cepeda, los ejércitos de López y Ramírez de Santa Fe y Entre Ríos van a vencer al de Buenos Aires y va a caer el directorio, ¿sí? Ya no va a haber más poder central, ya cada provincia va a tener, inclusive va a haber intentos de formar repúblicas independientes con los territorios provinciales, cada provincia va a tener un gobernador a cargo, ¿sí? En febrero de 1820 se va a organizar también el gobierno de Buenos Aires, pero no va a haber un poder central. Y entonces ahí empieza a ser muy importante, ahí es cuando empezamos a hablar de estas figuras que ya aparecen aquí, ya habían aparecido con Artigas y la Liga de los Pueblos Libres, ¿sí? Yo les mandé la otra vez un link a una línea de tiempo que mostraba un poco el devenir histórico de Artigas como figura, que vuelve a aparecer aquí con Güemes, que es la figura del caudillo. El caudillo como líder político es propio, ¿sí? Su origen es el de la guerra revolucionaria, en esto de que sobreviene una guerra, cae el poder español, ¿sí? Pero no viene inmediatamente un reemplazo por un nuevo orden, sino esto, una larga guerra de la independencia que hace que en cada territorio sea un poco el poder militar el que defina el poder político. Entonces los caudillos van a combinar un poco las dos cosas, ¿sí? Van a ser en general representantes de la élite, ¿sí? Y van a combinar el poder militar con el poder político. Y esto se va a dar durante toda la década del 20, ¿sí? Quienes gobiernen las provincias van a ser gobernadores electos, es decir, van a construir un poder político, como yo les decía recién también de Güemes. Güemes construye un partido, no es un partido en el sentido liberal europeo, en el sentido de la modernidad, ¿sí? Pero construye un partido y participa de elecciones al interior de la legislatura y el cabildo salteño. Y lo mismo va a ocurrir con casi todos estos caudillos. Rosas también va a ser elegido gobernador, ¿sí? No es que el caudillo, porque tiene un poder militar y porque la base de su poder reside en ese poder militar, accede por esa vía al poder, sino que lo que ocurre con esta combinación de revolución y guerra es que poder militar y poder político están enraizados. Y en el fondo lo que hay también es, como les decía recién, un gran poder económico, por eso también su pertenencia a la élite, y es en buena medida estas disputas al interior de los diferentes sectores de la élite lo que va a hacer que aparezcan estos poderes tan personalistas. ¿Por qué? Porque no son... la élite no está unificada, ¿sí? Entonces no aparece con claridad un sector que pueda unificarse en uno o en dos partidos políticos opuestos, ¿no? Nosotros vemos los modelos europeos o el modelo estadounidense de demócratas y republicanos, esto, ¿no? La élite rápidamente se asimila, hay dos sectores que
son opuestos, pero son esos dos polos. En cambio aquí, esos dos polos no se van a ver tan nítidamente, ni siquiera cuando hablemos de unitarios y federales. ¿Sí? Vamos a ver que Rosas era federal y que desarrolló un montón de políticas centralistas. ¿Sí? Entonces, esos dos polos no se definen tan claramente ni a nivel ideológico ni a nivel de intereses económicos. Creo que el fundamento es ese, ¿no? Rosa se define como federal en lo político, pero su interés es el libre comercio, que era el mismo interés de los unitarios. Por lo tanto, allí, en esos intereses económicos, es donde va a radicar en buena medida el eje de todo lo que nosotros vamos a ver en la década del 20. 1820-1829 es el próximo periodo que vamos a ver, y después, a partir de 1829, vamos a hablar del rosismo. Lo que sí vamos a hacer es, vamos a ver 1820-1829 y vamos a hacer un parate en lo específico de nuestro territorio para hablar un poco, ¿sí?, del resto de la región. Yo esbocé alguna cosa de Chile y de Perú recién, pero me interesa que hagamos algunas cuestiones para ver cómo estas disputas al interior de las élites se van a repetir en todas las élites de cada país actual, digamos. ¿Sí? En cada uno de ellos va a haber disputas, así como aquí tuvimos entre unitarios y federales a partir de 1820, va a haber disputas entre liberales y conservadores, ¿sí? Van a tener diferentes nombres en cada región, en cada país, pero van a tener básicamente el mismo trasfondo, ¿sí? Así que, bueno, cualquier duda, cualquier comentario, yo les voy a dejar este video, les voy a dejar también una semblanza de Güemes para que vean, y cualquier comentario, inquietud, hacemos esos comentarios, foro, lo que necesiten, mail, ¿sí? Que estén bien, nos vemos.